¿Qué son los momentos en general? Son promedios, son medias aritméticas, ¿sí? Cualquier tipo de medida llamada momento, ¿sí? Ahora, nosotros vemos dos tipos de momentos. Por un lado, los llamados momentos naturales, y por otro lado, los momentos llamados, a ver si está por acá, sí, los momentos centrados, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los momentos naturales y los momentos centrados? Los dos son promedios, son medias aritméticas. La diferencia es que los momentos naturales son medias aritméticas, promedios, de los valores de la variable. Si los valores esos de la variable son elevados a la 1, decimos que es el momento natural de orden 1. Si esos valores observados de la variable los elevamos al cuadrado, decimos que ese es el momento natural de orden 2. Si los valores de la variable están elevados al cubo, decimos que ese promedio de valores de la variable elevada al cubo es el momento natural de orden 3. Y así sucesivamente. Si los valores de la variable a los que le estamos calculando el promedio están elevados a un orden, a una potencia R, como muestra acá el material didáctico, decimos que ese es el momento natural de orden R, por generalizar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué son los momentos naturales? Son medias aritméticas, son promedios de los valores de la variable elevados a determinada potencia. Esto nos muestra que entonces, lo que nosotros hasta ahora llamamos media aritmética, no es otra cosa que el momento natural de orden 1, porque dijimos que la media aritmética es el promedio de los valores de la variable, sin elevar a ningún número, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros calculamos algo que a ustedes les suele interesar mucho, el promedio de las notas de los exámenes finales, el promedio de las calificaciones de los exámenes finales, ¿sí? ¿Ustedes cómo sacan ese promedio? Suman las notas que obtuvieron en cada examen final sin elevarlos a ningún número, excepto implícitamente al valor 1, ¿no es cierto? Elevado a la 1, pero uno no lo hace, eso porque un número elevado a la 1 es igual a ese número mismo, ¿no? Entonces, ¿uno qué hace? A cada uno de esos números, elevados implícitamente a la 1, los suma a todos y los divide por el total de notas. Ese es el promedio de las notas, ¿no? Ahora, sabiendo a qué llamamos momentos naturales, podemos decir, estamos en condiciones de decir que la media de las calificaciones no es otra cosa que el momento natural de orden 1 de las notas de un alumno, ¿sí? Si a alguno se le hubiera ocurrido elevar cada una de las calificaciones obtenidas en los exámenes finales al cuadrado y calcular el promedio de esas notas cada una elevada al cuadrado, tendríamos el momento natural de orden 2 de las calificaciones, ¿sí? Y así sucesivamente. En cambio, los momentos centrados, ¿sí?, son también promedios, son medias aritméticas, pero no de los valores de la variable, sino de diferencias entre los valores de la variable, como dice acá, ¿no? Fíjense, y la media aritmética de ese conjunto de datos, ¿no? Repito entonces, los momentos centrados son promedios, son medias, pero de diferencias, también llamamos de desvíos o de distancias entre los valores de la variable y la media aritmética del conjunto total de los valores, ¿sí? Elevados a determinada potencia. Por ejemplo, si esas diferencias están elevadas a la 1, es decir, que no aparece ningún exponente, ¿sí?, decimos que tenemos el momento centrado de orden 1. Si esas diferencias entre cada valor de la variable y la media aritmética de la variable están elevadas a la 2, al cuadrado, decimos que tenemos, y calculamos el promedio, ¿no?, de esas diferencias elevadas al cuadrado, decimos que tenemos el momento centrado de orden 2. Y así sucesivamente. Si calculamos el promedio de las diferencias entre cada valor de la variable y la media, pero esas diferencias elevadas al cubo, decimos que tenemos, cuando calculamos el promedio de esas diferencias, el momento centrado de orden 3. Y así sucesivamente, hablando en términos ya genéricos, si elevamos cada una de estas diferencias entre cada valor de la variable y la media aritmética del conjunto de todas las observaciones, pero esas diferencias están elevadas a un número R, a una potencia R, y calculamos la media de esas diferencias elevadas a la R, decimos que tenemos el momento centrado de orden R, ¿sí? Veamos un ejemplo. Volviendo con el caso de las notas de los exámenes finales. Si ustedes, en lugar de calcular la media de las notas sacadas en los finales, calculan la media de las diferencias entre cada nota
Y el promedio, que ya calcularon antes, de sus notas, sin elevar a nada excepto al número 1 implícitamente, lo que tenemos es el momento centrado de orden 1 de las calificaciones. ¿Sí? Si a alguien se le hubiera ocurrido elevar esas diferencias entre cada nota y la media de las notas, elevado a la 2, por ejemplo, tenemos el momento centrado de orden 2 de las calificaciones. ¿Sí? ¿Para qué sirven los momentos centrados? Ahora estamos en condiciones de darnos cuenta que el momento centrado de orden 2, es decir, el promedio de todas las diferencias del valor de la variable respecto a la media, elevado al cuadrado de esas diferencias, no es otra cosa que la varianza. Se vieron que la varianza, que es una medida de dispersión, se calcula como la diferencia, perdón, como el promedio entre los desvíos de cada valor de la variable y la media aritmética, esos desvíos elevados al cuadrado. Y como es una media, sumamos todos esos desvíos elevados al cuadrado y los dividimos todas esas sumas sobre el número total de observaciones de la población, o si fuera una muestra, sobre el número total de observaciones menos 1. ¿Sí? Y eso era la varianza. O sea que la varianza de un conjunto de datos no es otra cosa que el momento centrado de orden 2. Como pone justamente este ejemplo acá en el material didáctico. Así también hay similar dos momentos centrados muy conocidos que son medidas de forma. El llamado coeficiente de asimetría no es otra cosa que el momento centrado de orden 3, ¿sí? Y el coeficiente de kurtosis o puntiagudez no es otra cosa que el momento centrado de orden 4, ¿sí? Acá están los cálculos, ¿no? Lo primero que les muestran respecto al coeficiente de asimetría es un coeficiente alternativo a asimetría, que es el coeficiente de Pearson. Ese no se usa con los momentos centrados. En cambio acá sí, fíjense, tenemos el coeficiente basado en los momentos centrados. Observen sí que usa, arriba en el numerador, es una cuenta este coeficiente cuyo numerador tiene el momento centrado de orden 3. Fíjense que es el promedio, porque es una suma de valores dividido el total, pero de desvío de cada valor de la variable respecto a la media elevado al cubo. Entonces este numerador no es otra cosa que el momento centrado de orden 3. Si al momento centrado de orden 3 lo dividimos sobre la desviación estándar elevada al cubo, tenemos lo que se llama coeficiente de asimetría basado en el momento centrado. ¿Sí? Y algo parecido pasa con el coeficiente de kurtosis. ¿Sí? Si en vez de elevar al cubo elevamos a la cuarta y calculamos el momento centrado de orden 4 y lo dividimos sobre la desviación estándar elevada a la cuarta y restamos 3, tenemos una medida que es el coeficiente de kurtosis basado en los momentos centrados. ¿Sí? O sea que ¿para qué sirven los momentos centrados? Para poder calcular dos medidas de forma muy importantes, que son el coeficiente de kurtosis y el coeficiente de asimetría que vimos más arriba, que son medidas de forma. ¿Sí? Entonces es muy importante que ustedes entiendan sobre todo esos dos momentos, ¿no? O tres, digamos, vamos al principio. O cuatro, perdón. El momento natural de orden 1, que es la media aritmética, medida de posición central. ¿Sí? El momento centrado de orden 2, que es la varianza, que es una medida de dispersión. Y los momentos centrados de orden 3 y de orden 4, que se usan, que están dentro de las fórmulas de los coeficientes de asimetría y de kurtosis respectivamente. Se calculan en base a los momentos, ¿sí? Y si la pregunta viene por el lado de cómo se interpretan, ¿no? El coeficiente de kurtosis, de asimetría, fíjense acá tenemos la interpretación, ¿no? Si da mayor a 0, significa que ese conjunto de datos tiene asimetría derecho-positiva. Si es exactamente igual a 0, significa que ese conjunto de datos presenta una simetría perfecta, es simétrica la distribución. Y si el coeficiente de asimetría es de un valor negativo, ¿sí? Significa que ese conjunto de datos presenta un sesgo o una simetría izquierda o negativa. ¿Sí? En cambio, en el caso del coeficiente de kurtosis, que lo tenemos seguramente aquí más abajo, ¿sí? Se lo dice en este párrafo aquí. Dice, estos coeficientes pueden asumir valor mayor, igual o menor a 0. Es lo mismo que el de simetría, digamos, ¿no? Que el coeficiente de asimetría. Pero el de kurtosis, la conclusión es diferente, ¿no? Si el coeficiente de kurtosis es mayor a 0, se dice que la distribución es alta o leptocúrtica. ¿Qué quiere decir? Que es puntiaguda, ¿sí? Que es puntiaguda, ¿no? Si el coeficiente de kurtosis es igual a 0, significa que la distribución es media o mesocúrtica. Quiere decir que tiene una puntiagudez normal, ¿sí? O mediana, ¿sí?
Mientras que si el coeficiente de Kurtoz tiene un valor negativo, menor a 0, se dice que la distribución es baja o platicúrtica. ¿Qué significa eso? Que es tirando a plana, ¿sí? A forma de plato, de ahí viene platicúrtica, es un plato al revés, digamos, ¿no? Significa eso, distribución plana o baja, bastante achatada sería, ¿sí? También otra forma de representar, ¿sí?